Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario en que vean este programa. Estamos en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartir, porque de esa manera, pues, fortalecemos este programa que tiene por intención, por vocación, estudiar las problemáticas venezolanas. Estamos grabando hoy día 26 de abril, día del que están en el funeral del Papa Francisco. Por lo tanto, todos los católicos y de todas las religiones tenemos un gran pesar por su muerte. Nos unimos en oración y este programa, por supuesto, se solidariza con todo el mundo católico. Hoy tenemos una excelente invitada de lujo. Y voy a dejar a mi amigo José Rafael Herrera que presente a nuestra extraordinaria invitada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Bueno, como ustedes podrán ver en pantalla, tenemos nada más y nada menos que a Paulina Gamus como invitada de honor de este programa de hoy. Y me voy a permitir, como de costumbre, leer unas notas sobre nuestra invitada. Paulina Gamus Gallegos, nacida bajo el cielo caraqueño del 11 de enero de 1937, es un destello de fuego que cruza la historia venezolana como un cometa terco, una mujer que se abrió paso en un mundo de hombres con la audacia de quien sabe que el tiempo no pide permiso. Hija de un sirio de Alepo y una griega de Salónica, inmigrantes que anclaron en Venezuela en 1929, trayendo consigo el peso de sus mundos y el anhelo de un futuro sin fracturas. Creció en una casa donde la política era un murmullo constante, un río subterráneo que dividía a sus 5 hermanos entre la Unión Republicana Democrática, el Partido Comunista y el Movimiento al Socialismo, mientras ella, la primogénita, soñaba con ser cantante o escritora, con dejar que las palabras o las notas la llevaran lejos. Pero la política, esa bestia indomable, la llamó desde niña a pesar de las advertencias de su padre, que temía que el fango de la cosa pública empañara el nombre familiar. Estudió en el Colegio Moral y Luces, un enclave judío en Caracas, y luego se graduó como abogada en la Universidad Central de Venezuela en 1959, con un título que no fue solo un papel, sino una herramienta para tallar su destino. Su primer escenario fue la Policía Técnica Judicial, donde entre 1961 y 1970, durante 9 años, fue jefa de la División de Menores, enfrentando el caos de una sociedad que aún no sabía nombrar sus heridas. Allí, en los pasillos de la PTJ, aprendió que la justicia es un ideal que se ensucia las manos. En 1969, como si las palabras no pudieran contenerse, publicó su primera columna, Tic Tac, en El Nacional, y en ella se convirtió en una voz que cortaba como bisturí, una cronista de la política que no temía señalar lo absurdo, lo corrupto, lo humano, sus textos, que luego se multiplicaron en resumen y de frente, eran espejos donde Venezuela se miraba sin saber si reír o temblar. Su ingreso a Acción Democrática fue un pacto con la historia, una decisión que la llevó a los 31 años a pisar el terreno movedizo de la política activa, donde ser joven, mujer y judía era un desafío que ella transformó
en bandera durante 3 décadas hasta los 68 años, cuando el ascenso de Hugo Chávez en 1999 la empujó al retiro. Gamos fue un torbellino en Acción Democrática, luchando por cuotas femeninas desde 1980, un gesto que no era solo feminismo del discurso, sino un acto de justicia concreta. Fue asesora jurídica adjunta del presidente y secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora de la Mujer en 1974, viceministra de Información y Turismo de 1976-1978 y directora de Relaciones Públicas de la campaña de Luis Piñero Ordaz en 1977. Cada cargo un peldaño, pero también una trinchera. En 1977, como concejal del Distrito Federal, lideró la fracción de AD en 1981 y en 1984 fue subdirectora de la fracción de diputados en el Congreso, donde sirvió como diputada entre 1984 y 86, 1988 y 98, y como senadora por 6 meses en 1998, hasta que renunció asfixiada por las tensiones del chavismo naciente. Fue ministra de Cultura de 1986 a 1988 y presidenta del Consejo Nacional de la Cultura, defendiendo la autonomía de los museos y enfrentando a figuras como José Vicente Rangel que buscaban doblegarla. En 1998 coordinó el programa de gobierno de AD y las jornadas programáticas Hablemos del país que queremos. Pero el derrumbe de su partido y el ascenso del chavismo la llevaron a renunciar a la vicepresidencia de AD. Casada con Amran Cohen, madre de Raquel Almosni de Cohen, abuela de Joel y tía de Elisa Trota Gamus. Nuestra invitada en julio de 2018 publicó Permítanme contarles, con Editorial Davar, un libro que es memoria, testamento y elegía, un recorrido por el auge y la caída de la democracia venezolana entre 1958 y 1998. El prólogo de Fernando Mírez lo describe como una unidad tridimensional de historia, narración y testimonio. Tras un retiro, Paulina no dejó de escribir sus columnas en El País, Efecto Cocuyo, La Razón y Tal Cual. A los 82 años, en 2019, seguía siendo una voz activa, analizando la crisis con esperanza, pero sin ilusiones, afirmando que su edad la protegía de ser un peligro para el régimen. Paulina Gamus es un relámpago que no se apaga, una mujer que navegó la política con la brújula de la inteligencia y la pluma como espada, dejando un legado que no es solo suyo, sino de una Venezuela que aún busca reconocerse entre las ruinas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias de verdad por esa presentación tan elogiosa. Oíste, se pasaron de elogiosos, de verdad. Muchísimas gracias. No sé, yo estaba oyéndote decir cómo era Paulina y preguntaba si era yo misma. Pero gracias, de verdad. Muchas gracias y mucho gusto en que encontrarnos esta mañana. Bueno, ella nos dijo que le dijéramos tú, así que vamos a Y por tutearla. favor, díganme tú, Paulina, sí, con la mayor naturalidad, nada de protocolos. Bueno, yo quisiera arrancar que nos cuentes esta experiencia de estarte graduando, a punto de graduar, eh, empezando el proceso democrático, porque nosotros nos estamos enfocando ahorita, este grupo de programa entre el año 58 y 98. Y entonces, bueno, arranca contándonos tu experiencia, cómo fue ese proceso del 58, 59, desde lo más cotidiano que puedas recordar. Bueno, los primeros 3 años de mi carrera de Derecho, que fue en la Universidad Central de Venezuela,
fueron bajo la dictadura de Pérez Jiménez, primero, segundo y tercer año. Cuando comenzaba el cuarto año, yo estaba, por cierto, yo había dado a luz a mi hija, terminando el tercer año, había dado a luz a mi única hija, Raquel, y tuve muchos problemas posparto y falté 3 meses a clase. Y esos 3 meses en cuarto año fueron los 3 meses en que ocurrió el 23 de enero y bueno, por supuesto, cayó la dictadura y las clases se iniciaron en febrero de ese año, bueno, 58, estoy hablando del 58, sí, del 58, bueno, o sea, que en la época de Pérez Jiménez se perdía el año por faltas. Y yo he ido a hablar con el decano de la Facultad de Derecho, que era Musi Abraham, y le dije, bueno, mire, yo he faltado 3 meses por problemas de salud, pero yo soy, bueno, tengo mi récord de notas, soy una buena estudiante, etcétera. Y bueno, él lo iba a considerar, pero no hubo tiempo de que lo considerara porque cayó la dictadura, cambio de autoridades en la universidad también. Y bueno, yo me incorporé como muchos compañeros que estaban presos o que habían estado exiliados en febrero del año 58. Y bueno, nada, bueno, me gradué en el 59 cuando ya tenía una niña de 2 años de edad y, bueno, nunca ejercí el derecho, es decir, no me gustó la carrera para ejercerla, me gustó la carrera para estudiarla. Fui una buena estudiante, lo digo sin ninguna modestia, fui buena estudiante, tuve buenas notas siempre, pero yo hubiera sido un desastre, es decir, cuando traté de ejercer como abogada, resultó que era un desastre, que yo no tenía experiencia en el ejercicio profesional. Y era curioso porque mira tú, yo como buena estudiante o una de las mejores alumnas de mi curso, no sabía cómo ejercer el derecho. Me encontraba, si tenía que ir a un tribunal, me encontraba como si estuviera, bueno, en África, no sé dónde, en una zona desconocida para mí. Y en cambio, muchos compañeros de estudio que no eran buenos estudiantes, pero trabajaban como auxiliares en tribunales y todo, eran unos abogados muy, como se diría, muy pilas o muy águilas, porque, bueno, tenían la experiencia del ejercicio. Bueno, después yo no ejercí, yo como hice, como creo que lo dijiste, en el año 69, no, perdón, yo me gradué en el 59. En el año 61 comencé a trabajar en la PTJ como en la división de menores, ahí trabajé 9 años en la división de menores de Chacao, y luego en el año 70 ya comencé pues mi carrera, comencé en la Oficina de Derechos Humanos de la CAI, de ahí en adelante ya salté a la política, más que todo salté a la política no diría desde el periodismo, porque no soy periodista, pero sí desde las columnas de opinión. Yo tuve bueno, cuando las elecciones que ganó Rafael Caldera, yo que escribí, por supuesto, estaba en contra del partido COPEI, en contra de Caldera, siempre fui de Acción Democrática, y entonces mi familia, un cuñado, mi hermana y yo, bueno, fuimos víctimas, tampoco víctimas, no fue una cosa tan grave, pero fuimos atacados por un grupo de copellanos, o sea, en esa época, tú a lo mejor eres muy joven y no te acuerdas que en esa época los copellanos se posesionaban de la plaza Venezuela y los adecos de la Plaza Altamira. Entonces mi cuñado era un poco provocador, íbamos por la Plaza Venezuela y él llegó y sacó su bandera de Acción Democrática. Bueno, total que empezaron a golpearnos el carro, que era un carrito pequeño, y bueno, yo escribí un artículo sobre Caldera, pues Caldera había sido mi profesor 2 veces en la carrera de Derecho, en primer año en Sociología del Derecho y en Derecho del Trabajo en cuarto año. Entonces puse algo así como le pusieron un título en el Nacional de una admiradora del doctor Caldera. Bueno, ese artículo se publicó 15 días antes de las elecciones. Los adecos me felicitaron, pero los copellanos me cobraron. O sea, después que Caldera ganó, me hicieron la vida imposible en la PTJ donde yo trabajaba. Bueno, yo les agradezco mucho, porque siempre les he agradecido que me obligaron a renunciar, porque si no yo hubiera muerto como PTJ. Y entonces así, después que ya salí de allí, me abrí camino como columnista de prensa, después en la política, es decir, me abrí un camino diferente gracias a que me obligaron, pues mediante presiones, a renunciar a mi cargo en la Policía Judicial. Bueno, ese es más o menos un resumen curricular bueno, yo me retiré prácticamente de la política, bueno, me retiré nadie se retira. Yo creo que eso es algo de lo que nadie se retira. Yo sí, cuando dejé de escribir, hace creo que 2 años más o menos dejé de escribir, pero siempre tenía mi columna, tenía mi columna en el Nacional, después en Tal Cual, después escribía en forma como independiente. O sea, eso siempre he tenido,
Siempre he sido no periodista, pero sí columnista, creo que con vocación de columnista de prensa. Es decir, me gusta expresarme y creo que me pasó eso desde niña. Cuando yo era niña, yo estaba, a decir, recuerdo que mi familia se me hacía muchas bromas porque cada vez que ocurría algo, que una discusión o algo, yo escribía una carta. Y entonces ellos me echaban broma cada vez que pasaba algo, me decían, escríbele una carta, escríbele una carta. O sea que yo fui joven, de vocación epistolar toda mi vida. De verdad, toda mi vida quise expresarme y la manera de expresarme era a través de cartas. Eso ya no se usa hoy día. Creo que hoy está como pasado de moda que la gente escriba cartas o las lea, no sé. Pero bueno, pero a mí me sirvió porque lo que me hizo saltar quizás del anonimato, vamos a llamarlo así, a la política activa y a ser una persona de cierta, bueno, conocida en el país, fue una carta. Fue la carta mía, que se llamaba de una admiradora del doctor Caldera. Pero qué cosa tan curiosa que nosotros formamos parte de un centro de investigación en la Universidad Central de Venezuela que se llamaba CIPOST y que fundó un gran amigo, una persona a la que recordamos con mucho cariño, que se llamaba Rigoberto Lanz. Y una de las cosas fundamentales que decía Rigoberto era que había que celebrar la diferencia. Qué cosa tan curiosa usted nos está contando esto de el calderismo y la posición frente a Acción Democrática, el calderismo o los copellanos en general, con relación a las opiniones, porque, bueno, manifestar la opinión ya es una cosa terrible, una cosa, digamos, que me van a hacer la vida imposible en la PTJ los copellanos porque opiné sobre este o aquel determinado asunto, ¿no? Es decir, no es precisamente celebrar la diferencia y que, por cierto, celebrar la diferencia para nosotros es parte constitutiva del espíritu democrático y se supone que ya habíamos pasado de los años de la dictadura a una condición distinta, una condición en donde la diferencia debería ser respetada, debería, digamos, haber la suficiente tolerancia como para que la convivencia civil pudiese, digamos, manifestarse en el país en su mayor esplendor, además porque eran los primeros años de democracia, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo, por ejemplo, cómo en el gobierno de Caldera se prohibían películas yo estaba muy pequeño, pero yo recuerdo aquella cosa del último tango en París, que fue una famosísima película. Bueno, eso fue el escándalo para el gobierno de Caldera y la La prohibieron. película, si uno la ve hoy, parece de Walt Disney. Sí, es una tontería, pero Sí, aquella cosa. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que todo este espíritu dictatorial que de alguna manera marca esa visión, digamos, caudillesca, esa visión autocrática que nos acompañó durante toda la historia prácticamente a excepción de los 40 años de democracia, se mantenía dentro de la democracia, cómo, digamos, fue alimentada y cómo permitió de alguna manera que de allí surgiera el huevo de la serpiente, porque yo estoy convencido de esto, yo estoy convencido de que ese huevo de la serpiente, que hoy en día es toda una serpiente enorme, surgió fue precisamente por ese tipo de problemas dentro de los 40 años de democracia, porque permitieron que ese tipo de cosas no fuese corregida, porque no celebraron la diferencia. es probable, sí, es probable. Mira, también cuando ocurrió, lo que yo narro, que fue en el año 69, sí, en el año 59 creo, o sea, bueno, era comenzando la democracia realmente. Sí, no fijo la fecha ahorita, pero era comenzando la democracia. O sea, comenzando fue el 23 de enero del 58 y tú no podías pensar que en el 50, uno no podía desear o esperar
que en el 59, empezando el año 59, cuando acaba de ocurrir el rescate de la democracia, si lo que nos dejó la dictadura, las malas costumbres o los miedos, sí, Exacto. sí, las prevenciones que nos dejó la dictadura, se fumaran de un momento para otro. Es decir, pues, yo creo que las personas que viven en dictaduras un tiempo, les cuesta trabajo después adaptarse al sistema democrático. Entonces eso creo que fue lo que nos ocurrió. Sí, eso, mi famosa carta esa de una admiradora del doctor Caldera, bueno, mira, los copellanos no, no la aceptaron, es decir, reaccionaron de una manera bastante dura a esa carta mía, y bueno, tan es así que como te dije antes, trabajaba en la PTJ, y una de las venganzas o de las presiones para que yo renunciara, no me votaron, pero para que yo renunciara, fue que me cambiaron. Yo tenía, mi oficina era en Chacao, y me cambiaron para La Guaira, para una cuestión, una casa donde creo que salían fantasmas. Horrible, una casona que era, no sé si debidamente era colonial, y la división de menores que no existía, que la crearon ellos para mí. Era en una habitación horrible al final de la casa. Ay, no, no, yo tengo pavor a las cucarachas, ya había de todo allí. Bueno, ese fue un poco tuve la gran suerte de que entonces me llamaron para dirigir la Oficina de Derechos Humanos de la Comunidad Judía de Venezuela, de la CAIF, que era la dirección, y entonces me llamaron para ese cargo, que yo prácticamente yo no tenía idea de lo que tenía que hacer allí, así que sin ninguna modestia digo que yo lo creé, yo lo hice. Y bueno, ahí estuve 4 años hasta que ganó Carlos Andrés Pérez las elecciones, y fui llamada a la consultoría jurídica a ser consultora jurídica adjunta de la presidencia. Y de allí, bueno, ya tuve cargos hasta que llegara a ser luego diputada, y al final senadora, pues. Eh, Voy a seguir por la línea que arrancó José Rafael preguntándole lo siguiente. Ahora no tanto de los copellanos, sino de Acción Democrática. Eh, que en los primeros años de Acción Democrática en el gobierno, una de las acusaciones que le hacen los movimientos de izquierda fue la represión que tuvieron incluso los mismos hijos de Acción Democrática, que era el movimiento de izquierda revolucionaria, que nacieron de la juventud de Acción Democrática, fueron sumamente perseguidos. Estamos hablando de esta década de los 60, ¿no? Y entonces fue que el gobierno no supo manejar a su juventud, Acción Democrática no supo manejar a su juventud, la trató tan mal que se transformaron en los guerrilleros más violentos. eh, ¿Qué fue lo que sucedió? No pudieron Mira, tratar yo no, la yo realmente, diferencia. yo viví esa época. Yo no estaba, yo no, yo era simpatizante de Acción Democrática, pero no era militante. Cuando hubo la separación del MIR, y cuando se fueron, y yo recuerdo, mira, cuando fue diputado, que también era diputado Américo Martín, nosotros esperábamos sus intervenciones, y sobre todo las de Américo Martín, y ya va, déjame acordarme. Bueno, y ahora me voy a acordar, porque la gente venía de todos los partidos, venían del Senado para oír las intervenciones, porque eran realmente divertidas, porque era para de lanzarle flechas, dardos, balas y toda Acción Democrática, pero hecho con tanto humor, que realmente era hecho con muchísimo humor. Y entonces, bueno, de verdad que fue Rómulo Betancourt, eso que tú dices, que Acción Democrática no supo tratar a sus jóvenes. Bueno, siempre, yo creo que siempre, ay, estoy tratando de acordarme su nombre, es imposible que se me haya olvidado. Bueno, que él siempre empezaba cuando siempre estaba borracho. Y cuando tenía sus Moisés intervenciones Moleiro. en el Congreso, ah, Moisés Moleiro. Moisés Molero, ay, porque se me fue el nombre, imagínate, Moisés. Moisés Molero siempre estaba borracho. Pero Él además las estudió con intervenciones nosotros. de él, todo el mundo Contigo, venía a oír, yo la gente mismo. del Senado y todo, porque eran de verdaderamente para privarse de la risa. Y él tenía una obsesión, y era que cuando él fue joven, todavía joven de Acción Democrática, a hablar con Rómulo Betancourt, lo recibió en una audiencia y le dijo algo así como jovencito. O sea, lo trató así como a un niño malcriado, pues, y lo trató como con desdén. Y él nunca se le olvidó, y creo que nunca se lo perdonó, que Rómulo lo hubiera tratado de esa manera. Y cada vez que él intervenía en la Cámara para echar su cuento y tal, pues, se refería a esa anécdota de cómo lo trató Rómulo Betancourt. Bueno,
Lástima, tú sabes que los adecos nunca se recuperaron, nunca nos recuperamos, vamos a decirlo así. Pasaron los años y siempre lástima que se nos fue lo mejor de nuestra juventud. O sea, el partido no logró crear otro movimiento juvenil. O sea, ser atractivo para los jóvenes, para que así como se fueron ese grupo de Américo Martín, Rómulo Enríquez y otros jóvenes, y Moisés Moleiro, llegaran, o sea, se fueran sustituidos o llegara otro grupo de jóvenes que se sintieran atraídos por el partido. Eso no ocurrió. No ocurrió y entonces esa era una letanía en Acción Democrática. Oye, fue que perdimos nuestra juventud y bueno, pasaron 40 años y seguían diciendo lo mismo. O sea, nos perdimos a nuestra juventud. Ya la juventud que perdieron ya eran viejos. Sí. Yo quisiera saltar unos años a los 80, porque usted era diputada ahí en esa época, ¿no? Y fue el momento de la crisis económica, eh, estructural, en el periodo 84-89 de Lucinchi. Dígame usted, eh, ¿qué fue, qué fueron las malas prácticas que nos llevaron a esa crisis? Porque esa fue una responsabilidad clara del proceso democrático y hay que evaluar sus buenas prácticas y sus malas prácticas. Quisiera arrancar por la evaluación de la crisis. ¿Cómo usted la evalúa y cuál fue su participación, su mirada de la época y la mirada Pues desde mira, ahora a en ese esa momento? época, en esa época, si mal no recuerdo, yo todavía no era diputada, no era parlamentaria. Yo comencé siendo concejal de Acción Democrática en Caracas y jefe de la fracción de concejales de Acción Democrática. Eso fue entre el año 79 y el año 83. Y comencé a ser diputada en el año 84, hasta Por que eso, llegué. Bueno, por eso en el este, 84 pero tú sabes veníamos. que decir que yo recuerdo la crisis, porque cuál fue la causa de la crisis, de verdad que no podría, yo, o sea, para eso creo que tendría que tener mayores conocimientos de economía y no los tengo. Si yo no recuerdo exactamente, por supuesto que cuando ocurre una crisis de esa, el responsable siempre es el gobierno, y en este caso los responsables éramos, bueno, aunque yo no estaba en el gobierno, pero bueno, éramos los ADECO. Pero recordar así, decir cuál fue directamente la causa de la crisis económica, no podría decirlo en este momento. ¿Y qué recogería usted como buena práctica de acción democrática en este periodo? Pues Mira, yo te digo que por comenzar quizás por el final, por decir que el ejercicio del gobierno casi siempre corrompe o deforma o le causa daños a un partido. Para Acción Democrática llegó siendo una gran ilusión. Sí, una gran ilusión cuando se fundó. Hay que ver las personalidades que formaron parte de la fundación del partido y luego, cómo a lo largo de los años, en la medida que Acción Democrática fue gobierno, se fue un poco deformando su manera de proceder, pues, y ya no era el partido del pueblo. Eso ocurrió y ocurrió, pues, sí, no se puede ocultar. Y todo, bueno, a la desaparición de los partidos políticos, que ha sido verdaderamente una desgracia para la democracia venezolana, porque, bueno, todos sabemos, eso es un lugar común, que una democracia no puede subsistir sin partidos políticos, bueno, que confronten, pero que confronten democráticamente. Y fíjate cómo nos autodestruimos, y porque nos autodestruimos llegamos al chavismo, que fue pues la Así es. destrucción realmente de los partidos políticos. y esa autodestrucción no arrancó justamente eh, con la oposición que se le hizo dentro de Acción Democrática al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sí, tuvo muchísimo que ver, fue un grave error. Sabes que yo fui adversaria, o sea, no vamos a hablar de enemigo, adversaria de Carlos Andrés Pérez desde su primer gobierno. Desde su primer gobierno, a pesar de que me designaron viceministra de Información y Turismo, pero yo fui adversaria de su primer gobierno y adversaria dura, o sea, que hacía una oposición dentro del partido, lo cual demuestra que Carlos Andrés era un verdadero demócrata, porque nunca ejerció ningún tipo de venganza o de retaliación contra mí por el hecho de que yo fuera una persona que siempre lo atacaba en mis artículos de prensa, etc.
En su segundo gobierno comencé también a criticarlo, pero cuando me di cuenta de que el ataque a Carlos Andrés ya no era un problema de una parte del partido, sino una sección del partido, sino que era una maniobra dentro del partido y fuera del partido para acabar con Carlos Andrés, pero también con la democracia. Entonces yo hice el viraje total, que me convertí en su mayor defensora. Todavía recuerdo que cuando Carlos Andrés estaba preso, en su casa, en la casona, en su casa, ¿cómo era que se llamaba? La Quinta, ya no recuerdo. Bueno, él estaba preso allí, nos invitó a cenar a mi esposo y a mí. Una noche estábamos solamente él, Blanquita, mi esposo y yo, y él siempre impecable. O sea, él estaba en su casa, pero dentro de su casa estaba impecable con su vestido, pues con su traje, su corbata, siempre pues muy atildado, muy arreglado. Bueno, yo de verdad, después de tantos años de criticarlo, me convertí en su defensora a ultranza, pero creo que ya era un poco tarde, ya su imagen estaba bastante destruida, pues. Y hay una imagen que yo recuerdo de la televisión de la época que a mí me impactó mucho y que quisiera que usted me dijera que creo que fue otro factor de este proceso de destrucción institucional de Acción Democrática, que es la de Alfaro Cero cuando le quita Acción Democrática el apoyo a Alfaro Cero en el proceso electoral eh, del 98. Que fue una imagen como muy dura, que vimos Para mí fue como... muy doloroso. Para mí fue Ajá. realmente dolorosa porque yo fui una persona muy cercana al Faro y tengo que reconocer que él siempre fue conmigo muy deferente y siempre trató de ayudarme, o sea, de colocarme en buenas posiciones, o sea, que tengo muchas cosas que agradecerle. Y bueno, me tocó ser parte de esa destrucción, pues, de su imagen, la defenestración de Alfaro Cero, porque fue realmente la defenestración. Yo nunca voy a olvidar aquella imagen de él, que había sido el hombre más poderoso de Venezuela, quizás más poderoso que Caldera en la presidencia. Él era como el copresidente de Venezuela. Y luego esa imagen de él sentado con su hija solito en un rincón del salón donde se estaba llevando a cabo el Comité Político de Acción Democrática, que terminó con su expulsión del partido. Entonces, mira, es muy difícil de digerir y muy triste que esas cosas sucedan, pero así también el partido fue también cavando su tumba, porque acabar con Alfaro, es decir, el hombre fuerte de Acción Democrática quedó destruido y quedó destruido un poco el partido también. ¿Y por qué usted Increíble, cree ¿no? que sucedió todo eso? Bueno, mira, ¿Qué- decir eso no es un solo factor, es una suma de factores. Dentro ajá. de Acción Democrática él tenía enemigos este, sí, enemigos muy de frente, enemigos muy duros. Uno de No, sus digo enemigos, yo, por todo el ejemplo, proceso de destrucción de Acción Democrática, ¿cuáles fueron las prácticas que llevaron a la bueno, destrucción mira, del comenzar partido? por destruir a sus líderes. Por ejemplo, en el caso de Alfaro. Alfaro llegó a ser el hombre fuerte de Acción Democrática en un momento determinado, era el gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera. Como repito, él tenía tanto poder o más poder que Caldera. Ellos se reunían, creo que los miércoles en la noche a cenar en Miraflores. Y bueno, y Alfaro era cogobierno. O sea, era cogobierno. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó a destruir? Bueno, la misma autodestrucción, porque dentro del propio partido hubo todo un movimiento para acabar con Alfaro. Yo recuerdo, o sea, una de las escenas, no sé si lo dije antes, una de las escenas más tristes, después de ese hombre tan poderoso, verlo, ya lo dije, verlo sentadito con su hija en un rincón ahí de la sala donde se estaba gestando su destitución del partido y su expulsión del partido. Bueno, eso se llama auge y caída, ¿no? Fue el Sí. hombre más poderoso de Acción Democrática y creo que en ese momento era uno de los hombres más poderosos de Venezuela y terminó como, bueno, votado del partido y votado, pues, bueno, Y con es respecto a muy, la renovación de los políticos, por ejemplo, Antonio Ledesma, Claudio Fermín, ¿por qué no pudo Acción Democrática construir una generación de relevo? Eh, de Acción Democrática ni ningún partido, porque tampoco COPEI la constituyó, COPEI tiene un movimiento juvenil importante. Si los jóvenes de COPEI quizás
el grupo de jóvenes, o vamos a llamarlo generación de relevo, era quizás más numeroso y con más peso que el de Acción Democrática. Y sin embargo, fíjese lo que pasó. Caldera no le Sí, dio paso. Álvarez Caldera Paz, Eduardo Fernández, esa gente. Caldera no le dio paso a ninguno, o sea, Caldera fue una pared que se levantó para impedir que estos jóvenes, bueno, jóvenes de la época llegaran. Y en Acción Democrática, bueno, mira, para que tú veas, Claudio Fermín tuvo mayor suerte, en el sentido de que, bueno, logró ser precandidato presidencial o candidato presidencial, y tuvo, bueno, pero no pudo con el poder de Alfaro contra él. O sea, y además Claudio fue, es decir, una persona muy, es yo creo que los líderes tienen que saber, tienen que tener la piel un poco dura, ¿no? Bastante dura para aguantar muchas cosas y no creo que sea el caso de Claudio. Claudio no tenía una piel muy sensible y no soportaba las adversidades con facilidad. Entonces cualquier cosa era, cuando nosotros, por ejemplo, creíamos que Claudio, se levantaron muchas cosas a favor de Claudio, Claudio era el candidato presidencial casi seguro de Acción Democrática, etcétera. Claudio decidió irse del partido. El que creyó que saliendo de Acción Democrática, renunciando, eso lo favorecía y fue todo lo contrario. Si con todo lo desprestigiado que pudiera estar Acción Democrática, siempre el peso de un partido político apoyando a un líder era imprescindible. Y él lo despreció y bueno, y las consecuencias fueron que él tampoco, ni Acción Democrática ni Claudio lograron sus objetivos, pues, ni lo que deseaban. Sí, señor. Y supongo que lo mismo pasaría con Antonio Ledesma, ¿no? Sí, Antonio, mira, Antonio, yo le tengo mucho cariño a Antonio, pero a mí me tocó porque yo fui un poco jefe de su campaña. Antonio no tenía la piel dura que se necesita para el cargo lo que él aspiraba. Porque yo recuerdo que a cada momento decía, voy a renunciar. Él era jefe de la campaña de Alfaro, creo. Voy a renunciar. No, no puedes renunciar, Antonio. Era agarrarlo por el brazo para que no renunciara. Y iba a renunciar porque no le veía ningún chance a Alfaro. Pero ese no era el momento. Él no renunció, en realidad, no renunció. Buenas prácticas, ya hemos evaluado malas prácticas. Ahora yo quisiera que usted pudiera hacer un rescate de buenas prácticas, asuntos que sean replicables, que usted diga, mira, esto que hicimos vale la pena en cualquier circunstancia replicar, un poco al estilo de Maquiavelo, que revisa la historia viendo qué buenas prácticas hicieron los príncipes, los papas, malas prácticas y las buenas prácticas dice, bueno, hay un criterio como para en cualquier momento replicarlo. Obviamente, una máxima de acción no significa que vamos a traer la historia al presente, no, sino qué máxima de acción importante sería. Por ejemplo, yo le diría, una buena máxima sería que los presidentes no repitan, pues, sino La que, reelección, la reelección presidencial fue una exacto, mala eso práctica. pudiera ser una máxima. Fue un A ese error. estilo, ¿cómo usted vería algunas máximas que usted considere que reconstruya? Bueno, ya, tú sabes que no se puede volver, tú no puedes borrar lo que pasó. Tú Exacto. ves, y hacia el futuro, imagínate lo que nos pasó ahora, no es que hay alternabilidad, ahora hay cero alternabilidad, nos tenemos que aguantar a Maduro quién sabe hasta cuándo. Pero sí, realmente fue una mala práctica de Acción Democrática la reelección presidencial y en Copey también, porque Exacto. recuerda el segundo gobierno de Caldera fue catastrófico. Sí, no es Pero ¿qué solamente. rescata usted como buenas prácticas de la democracia? Porque imagínense, los jóvenes están viendo y decimos que tuvimos ese periodo democrático y el que nos esté escuchando dice, bueno, entonces no había nada La bueno. verdad es que lamentablemente, uno siempre trata de ver las cosas peores que sucedieron, es decir, lo que sucedió para destruir pues lo que fue pues un orgullo del partido. Y bueno, pues, sí, nosotros mismos nos autodestruimos. Pero bueno, Acción Democrática, sin duda alguna, bueno, pues, selló el regreso de la democracia a Venezuela. Mejor dicho, el regreso no, la existencia de la democracia, porque tú te pones a ver cuando en el año 45-48, lo que llaman el trienio, fue un año de democracia, pero una democracia un poco chucuta, porque bueno, los adecos fueron acusados y muchas veces con razón de sectarismo
de tomar muchas medidas, de hacer muchas cosas de forma ignorando pues que había una oposición, que había otro país pues que estaba en contra. Pero esas cosas, pero eso quedó el sembrar una democracia en Venezuela se le debe sobre todo a Acción Democrática. Y bueno, que luego cometió errores, errores que llevaron bueno, a la dictadura. Bueno, esa es otra cosa. Pero yo rescato, sí, yo rescato que Acción Democrática fue bueno, el que inició las prácticas, el que hizo conocer a los venezolanos lo que era la democracia. El trienio, con todo que hubo sectarismo y todo lo que se diga, fue realmente el voto universal y directo a las mujeres, a los analfabetas, es decir, fue un cambio radical en la manera de conocer la política del país, que tenía el país. Los jóvenes que nacieron Una, en una- esta época del chavismo, piensen que tenemos una generación que puede tener 35 años, solo han conocido el chavismo. Y es muy importante sus testimonios porque desconocen, por ejemplo, cuál fue el aporte en términos estrictamente políticos de Rómulo Betancourt, por ejemplo, que usted diría, mira, Rómulo Betancourt hizo A, B, C y es un gran aporte al país. Bueno, Rómulo Betancourt fue realmente un verdadero, vamos a llamarlo líder, caudillo, como se dice, lo fue. Pero fíjate, yo creo que uno de los aportes de él fue no pretender perpetuarse en el poder. O sea, que hubo la reelección, Caldera la reelección, el otro Rómulo de una vez dijo, yo no me reelijo, se fue para Suiza y allá, bueno, ahí sí es verdad que él era como una especie de oráculo, o era como, ¿sabes? Como la voz cantante. La gente iba, los dirigentes de Acción Democrática iban a Suiza a consultarlo, bueno, a consultarlo y a pedir su bendición, en cierto modo. Pero él dijo, me retiro, o sea, no voy a aspirar de nuevo. Y él hubiera podido hacerlo porque él realmente era una personalidad en Acción Democrática. Pero cumplió su palabra de desprenderse, aunque él tuviera poder, se fuera un poder detrás del trono, pero no era el poder en el trono. y Una, una cosa similar fue Raúl Leoni, ¿no? Que hizo una presidencia en tiempos bastante problemáticos, bastante Sí, difíciles, y sin turbulento. embargo fue un demócrata impecable y se simplemente renunció después, o sea, desapareció. Sí, bueno, la verdad es que si uno se pone a ver, si uno compara el liderazgo o el peso político de Rómulo Betancourt dentro de Acción Democrática y en el país, no sé, es decir, es único. No se compara ni con el de León ni siquiera con el de Caldera, que también dentro, siendo el máximo líder de COPEI, también tuvo un gran peso en la democracia, un peso en la política venezolana. Pero el de Rómulo Betancourt fue muchísimo más, o Claro. sea, más marcado, ¿no? Sí. una de las críticas fundamentales que han hecho, o sea, pudiéramos decir esto, fíjese, en términos positivos, eh, el proceso educativo que se dio en la democracia fue verdaderamente de calidad y masivo. Eh, el desarrollo de la cultura, tuvimos, estoy diciéndole algunos elementos. Sin embargo, una de las críticas que se ha hecho es la dependencia del petróleo. ¿Usted está de acuerdo con esa crítica que se le ha hecho a estos 40 años? Sí, claro que sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Hemos sido, si no supimos construir una Venezuela que tuviera independencia, o sea, que tuviera, por supuesto, aprovechara todos los beneficios de la renta petrolera, pero de una manera positiva, de una manera productiva. Si no los aprovechamos, nos dedicamos a vivir como el muchacho rico que vive de la herencia, pues, de la herencia de su padre, pero no hace nada por aumentar la herencia, por mejorar, tú sabes, nada, se queda allí viviendo de la herencia. Y eso fue un poco lo que nos ha pasado. Sí, así Ahora, es. ahora, en términos de políticas sociales, yo recuerdo que, y es muy evidente, por ejemplo, la Fundación del Niño, cómo creció eso, los proyectos porque pareciera, o los que han nacido solamente en la época del chavismo, pareciera que fue con Chávez que se atendió a los más pobres. Yo quisiera que usted
recordar algunos de las políticas sociales, sobre todo de Acción Democrática, eh, que fueron importantes. La Fundación del Niño fue una de ellas, pues extraordinaria. No, y Acción Democrática le dio posicionó a los pobres, a la gente de bajos recursos, a las personas más desfavorecidas, las posicionó es decir, las hizo sentir que eran parte que eran protagonistas de la historia de Venezuela, que no eran pues una masa informe, o aforme, sino que eran parte importante de la historia y de la vida de Venezuela. Si era un partido del pueblo y para el pueblo, de verdad, era así. Ahora yo creo que en el camino eso se fue perdiendo. Si la acción ¿Cuándo empezó la democrática pérdida? perdón, ¿Cuándo empezó esa pérdida? no sé, yo no podría quizás fijarlo, pero creo que fue el ejercicio del poder. Después yo te digo, yo lo dije antes, el ejercicio del poder, cuando uno tiene contrapesos, corrompe, de verdad. Y creo que Acción Democrática fue perdiendo su esencia en la medida en que fue gobierno y ya bueno, en la medida que se deterioró, pues siendo gobierno. Ujú. Sí, Eh, absolutamente. Ahora, eh, que estamos en una situación obviamente venezolana terrible. Sin embargo, yo creo lo siguiente, mire lo que le voy a decir. Uno de los problemas históricos que tenemos nosotros es que siempre somos muy cortoplacistas. Es decir, estamos pensando la política para el presente y solo presente. Y bueno, si bien es cierto que hay unos ejecutores de la política en la práctica que tienen que resolver la cotidianidad, también hay que pensar a largo plazo. Eh, es decir, que por lo menos nosotros dos no estamos en la arena política, pero sí por lo menos para pensar. Y pensar no significa eh, ir diseñando un país que cuando se ejecute, bueno, se logrará cuando los operadores políticos, pero hay que irlo pensando, construyendo. ¿Qué recomendaciones nos daría a estas nuevas generaciones para no cometer los errores que se cometieron en el pasado? Si logramos salir de la dictadura, por supuesto que yo estoy plenamente seguro que vamos a salir de la dictadura, pero tenemos que tener aprendizajes del pasado para no cometer los mismos errores. ¿Qué nos diría? Yo creo que la primera recomendación es salir de la dictadura. Ahora, ¿cómo salimos de la dictadura? Eso requiere de verdad de pensarlo, de analizarlo y de saber, de poder posesionarlo, como dices tú. Sí, no es muy difícil. Para los jóvenes creo que es una gran frustración. Tú sabes, una gran frustración el saber que no pueden activar en política de manera positiva, libre, que ofrezca resultados, porque hacerlo en una dictadura es bien difícil. Ahora, claro, hubo la época, si pensamos que en la época de Gómez, surgió Acción Democrática, tú sabes, ese embrión de los partidos, y después en la época de Pérez Jiménez, en la clandestinidad también se forjó la lucha de Acción Democrática sobre todo, y del Partido Comunista. Bueno, entonces uno dice, bueno, es la dictadura donde se mide o se prueba la fortaleza de un movimiento político. Lamentablemente aquí, mira, yo creo que los partidos políticos están muy de capa caída ante una dictadura como la de Chávez, la de Maduro, bueno, la del chavismo. Sí. O sea, no han dado, si no han respondido o les ha tocado verdaderamente pues, un momento muy difícil en la historia de que ya los partidos están muy desacreditados. Pero no pensemos en los líderes actuales. Piensen un joven que tiene 18 años y desea hacer política. ¿Qué le diría No, usted? pero es que además, a mí me impresiona mucho el hecho de que a pesar de todas las implicaciones que ha tenido la dictadura en los últimos tiempos, bueno, Edmundo González casi saca el 80% de la votación. Es decir, eso es una cosa impresionante. Eso significa que los resortes de la construcción de la democracia durante 40 años, a pesar de que estos muchachos de hoy en día, en su mayoría, no tienen ni siquiera idea
de cómo se vivió durante esa época, todavía siguen persistentes, siguen vigentes esos resortes, digamos, de la lucha democrática, ¿no? Y eso es un dato interesante, que los partidos no lo hayan sabido comprender o no lo hayan sabido, digamos, orientar de una manera adecuada es otro problema, pero que hay un espíritu de rebeldía y un espíritu de deseos de cambio, ¿no? En Sí, Venezuela, un espíritu democrático, porque es antidictatorial. sí, sí, Sí. correcto. Así es, esto es muy importante esto. Entonces pensemos en esos jóvenes, con toda su experiencia, ¿qué le diría? Pero que sigan luchando, esa es la única manera, es decir, que no desmayen, pues, que no se decepcionen tan rápidamente, que bueno, que es una lucha larga y difícil, porque nos estamos enfrentando a la dictadura cívico-militar. No es una Ajá. dictadura, es decir, no es una dictadura militar ni cívica, una dictadura cívico-militar, con todo lo que eso implica. Y bueno, enfrentarse a eso requiere de valor, requiere de estrategia, requiere de unas conductas que, bueno, que ojalá que los jóvenes puedan. Yo no tengo recetas para darles, porque realmente no soy joven. Y, y la verdad es que nunca me tocó, yo no sé, nunca me tocó, yo no pude nunca luchar, decir que yo fui una luchadora por la democracia, por varias circunstancias. Yo me casé muy joven, tuve mi hija muy joven, momentos en que yo no me podía incorporar a la lucha política, bueno, como lo hicieron varios de mis compañeros. Pero yo sí, esto requiere, lo que estamos viviendo requiere de una lucha pertinaz, seguida, constante. Sí. Y además con todos los miedos que eso implica, porque eso trae miedos también. No, en una Claro, Yo, dictadura no se yo puede le lo cual quiero luchar. decir, impone, lo cual yo le impone quiero decir algo. necesariamente una buena organización, ¿no? Porque si no Sí. hay organización, si no hay, digamos, un proceso de estructuración organizativa, va a ser complicado, va a ser muy difícil. Mire, yo le quiero decir algo, ya estamos terminando, pero le quiero decir algo honestamente. Me ha impresionado mucho, pero que me tiene verdaderamente conmovido, porque uno se suele encontrar con los políticos, viejos, jóvenes o de cualquier edad, y difícilmente uno le puede sacar qué defectos en sus prácticas hicieron. En cambio, en este programa ha sido todo lo contrario. Es decir, en este programa usted ha asumido una responsabilidad y una autocrítica permanente y dura. Bueno, para mí eso es admirable y yo le felicito porque otro político se hubiera ido cuando yo le preguntara sobre buenas prácticas, nunca me hubiera dicho una mala práctica, sino se hubiera quedado en buenas prácticas. Mire, mire, y, y la verdad es que yo honestamente quiero felicitarla por su autocrítica tan dura que no le saqué nada positivo y sabemos que hubo muchas cosas positivas, pero eso Muchas gracias. significa que usted Pero, está asumiendo una responsabilidad histórica que pocas personas son capaces de asumir en un Así es. momento determinado y por eso yo le quisiera brindar un grandísimo aplauso y ponerme de pie porque muchas eso gracias. significa una mujer valiente. Ay, muchas gracias. Espero que no me sacrifiquen en Acción Democrática por ser tan sincera. Que no me crucifiquen. No, no, al Bueno, revés. muchas gracias, de verdad, muchas No, y gracias. además yo creo que, mire lo que le voy a decir. Este es un extraordinario, ojalá lo vean nuestros líderes que están ahorita, porque esta es la mejor enseñanza que usted nos está dando, sobre todo a los que están dirigiendo ahorita, y estoy pensando en María Corina Machado, estoy pensando en Enrique Capriles, estoy pensando en Juan Barreto. Esta actitud en este momento es fundamental para la construcción de la unidad. Bueno, muchas gracias, de verdad. No sabía que te había parecido tan interesante, pero bueno, me agradezco muchísimo. Sí, bueno, muchísimas gracias. A Muy ustedes, bien. de verdad, para mí ha sido un placer conversar con ustedes y bueno, les deseo lo mejor.
Que tengan siempre Muchísimas mucho. gracias, muy amable. Gracias, gracias a Un ustedes. Bueno, gran abrazo. nos Hasta despedimos de luego. este programa. Hasta la próxima. Agradecemos muchísimo a Paulina Gamos, una gran dirigente de Acción Democrática que fue en este programa autocrítica tras autocrítica. Lo que ha faltado en Venezuela, justamente, es una mujer que a sus 84 años nos está dando un gran Oye, me ejemplo. quitaste 4 años de encima, te agradezco muchísimo, porque tengo 88. 88 Wow. años, imagínense usted. Bueno, hasta luego. Hasta Muchísimas luego. gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias. Un placer.